Crónica de lo que fue el origen, la génesis de este paro, una negociación infructuosa, evidentemente, porque nosotros tuvimos a Marrero sentado aquí con nosotros explicándonos cuál era la situación, cuál era la realidad, qué esperaban del otro lado la oferta o la propuesta fue imposible de aceptar, y bueno, aquí estamos, mirá. Tras varios días de negociaciones frustradas y un paro parcial de 3 jornadas, los trabajadores del transporte nucleados en la UNOT confirmaron un paro general de 24 horas en todo el país para este jueves, responsabilizando directamente a la empresa Copsa por el conflicto que dejará a miles de usuarios sin servicio. ¿Cuál fue la actitud de la empresa hoy? Soberbia, irresponsable, provocadora. Marrero detalló que los trabajadores estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo y aseguró que cedieron mucho en su posición, pero criticaron que faltó voluntad de parte de la empresa. La irresponsabilidad absoluta, el desinterés, el egoísmo, podríamos decir, de la empresa Copsa es superior a todo. No hay ninguna forma que se pueda vencer esa ambición económica que tiene esta empresa, que lo único que plantea es que no le da la tarifa. El Poder Ejecutivo hizo una propuesta que implicaba que Copsa pagara los salarios de junio. Además, propuso poner en suspenso la discusión respecto al presentismo. El ministro Juan Castillo destacó que al principio de la semana se ofreció una partida de 10.000 pesos, que fue considerada insuficiente. Lo que no hay certeza es de qué va a pasar con... ahora, mañana ya termina el mes, se va a empezar a deber otro mes más, otra mensualidad. Y ahí los negociadores por parte de la empresa no tienen certeza de cuándo puedan ser efectivos. Nosotros terminamos una negociación, fracasamos en el intento y mañana intentamos otra vez colocar el ámbito de negociación. No tenemos otro rol y otro papel que mediar una situación conflictiva. Las diferencias estuvieron nuevamente cuando se estableció un plazo para pagar los salarios de julio. La empresa propuso pagar el 50% el 10 de agosto. Pero no dieron certezas de cuándo se pagaría el resto, dijo Castillo. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, pidió que la población se muestre solidaria con Copsa. Lo que los trabajadores se vieron obligados a resolver, que es un paro general de 24 horas del transporte en el día de mañana, es pura y exclusivamente responsabilidad de la empresa Copsa. Bueno, la verdad que es bastante complejo porque no es una cosa coyuntural, es algo que se viene arrastrando, el propio Marrero nos lo contaba hace 2 días. aquí, Es que no es nuevo, en el ¿no? estudio. Y bueno, y acá están las cosas. Hoy este paro se está desarrollando. El 90% de la flota, creo, o un poquito más, de Copsa no adhirió. Hay un 10 que sí. Copsa no se ha visto nada. Yo vi uno nomás. No sé qué pasa si hubo aliados dentro de lo que es taxi y demás. Sí, iba a adherir el SWAT. Sí, el taxi adhirió. Bien. Bueno, entonces los escucho. A ver, Sole. Yo lo que iba a comentar, porque ayer me quedé muy sorprendida de escuchar a Salgado decir, y la comunicación de Copsa decir que no adhería al paro. Realmente quedé descolocadísima. Es un nuevo capítulo de derechos y confusión. El derecho a la huelga es de los trabajadores, no de los empresarios. Ni Salgado ni el directorio de Copsa tienen que adherir a nada. De hecho, traje el comunicado de los trabajadores de Copsa, donde dicen que lo emitieron el miércoles a la noche, que el paro general de transporte para el día es del jueves 31 de julio con los primeros turnos y el reintegro será a partir de los nocturnos del mismo jueves. Esto es la Unión de Trabajadores de Copsa, que son quienes deciden los paros y integran los sindicatos. Digo, no entendí cómo se arroga como el derecho a decir nosotros no paramos. No sé si es un chantaje a los trabajadores, cosa que sería una cosa bastante compleja, ¿no? Sí, ¿cómo se Desde la entiende eso? patronal. No tiene nada que ver, No. es no entender cómo funciona. Cuando vino Marrero el otro día, ¿Cómo no nos entender cómo explicó Cuénteme que qué tiene es Marrero. 400, los 1.000 famosos son 450 empleados y 450 patrones. Porque esto de que son pequeños propietarios, ¿qué es Copsa? Una gran sociedad anónima creada hace 75 o 80 años entre propietarios gallegos de ómnibus que tenían viejas líneas del sistema de transporte quieras, pero colectivo de contratan Montevideo. choferes, ¿o no? Hoy, Claro, hoy lo que dijo, lo que informó el inspectores, presidente de contratan una Copsa, lo que informó el presidente de Copsa es que él, como presidente de la empresa, en común acuerdo con los
otros copropietarios se van a subir al bondi, van a ponerse... Sacaron un comunicado con ayer que fue público y que Sí. firma el directorio y dice textualmente no adherimos. ¿No adherimos? No son trabajadores, no se espera que las empresas adhieran, nunca. De verdad, no, es insólito, pero no. Nadie esperaba. Como es un sui generis del derecho comercial, porque no es una tradicional sociedad anónima, es una sociedad anónima completamente atomizada que la mayoría de quienes andan arriba de los vehículos son dueños. Tienen algún empleado y los empleados son o no son del sindicato, porque algunos de los empleados son familiares y amigos de los dueños de los bondis. Entonces, y lo mismo pasa en COPSA, lo que insólitamente la UNOT se arroga la representación también de los propietarios, lo cual es una contradicción in termini, porque es tener los cables... ¿Qué momento? Claro, si de los 1000 familias que quedan en la calle abandonadas por CUTSA, 500 familias son dueños... Los dueños, cuando les va mal en los negocios... ¿Ese no es el 90% de la flota? Sí. ¿Ese no es el 90% de la flota? ¿Cómo? Si es la mitad son trabajadores, no es el 90%. Lo que dice... Es el 50%. Lo que dijo Salgado es el 90% de la flota va a salir. Entonces hay un chantaje sobre los trabajadores, que es lo que a mí me preocupa. Que trabajen los patronales, están en su derecho. Está diciendo estos que decretan... Porque además tenemos la insólita reglamentación de las autoridades de educación que crean a partir de la huelga de transporte automáticamente el mecanismo de sin liceos ni escolares. Entonces, hace bien el proveedor máximo del 78 u 80% del transporte colectivo de Montevideo de decir el 90%, quiere decir que el 90 de 80 es el 72%. Bueno, salga un poco más temprano para llevar a los nenes a la escuela, pero no los deje durmiendo, que eso es una pésima solución. Bien, me queda una duda, igual, por lo que escuché tanto de Soledad como de Connie, ¿en qué momento, entiendo lo que plantea Soledad, desde lo que es el comunicado de CUTSA, entiendo porque tú rebatís esa teoría, lo que no entiendo es cuando vos decís que de la otra vereda, la UNOT se arroga el derecho de, con los trabajadores de... Ahí me perdí. Pero, claro, ¿por qué? ¿a quién? ¿Cómo? Digamos... Uno escuchó acá a Marrero él dijo como que trabajador. tenían 450 afiliados. Sí. Eso dijo Marrero. Yo no le revisé nunca las cuentas, ni lo conocía al señor Marrero. Lo que digo es 450 empleados pueden hacer paro. 550 patrones no pueden hacer paro. Tienen que pelearse con sus compañeros de la sociedad comercial que tienen, porque tienen una sociedad anónima. Vaya, en el Estado de Derecho esas cosas se dirimen en la justicia. Entonces, si usted es accionista pequeño, tiene un cuarto de un bondi que hace la línea 7E7, estoy inventando, preséntese y diga que sus patrones, que el directorio, nos dijo otro día Marrero, son gente influencientísima. Yo nunca los había oído nombrar, pero me fui a hacerle stacker y encontré que es un señor que parece ser muy poderoso porque tiene inversiones en la Argentina, en Paraguay, en negocios de prensa en la Argentina. Fenómeno. Arregle con él en el juzgado. No me diga que usted, que dueño del bondi o de la 10ª parte del bondi, es un obrero perseguido por la patrona. No, lo que pasa... A ver, Marta. yo me quería correr del tema, porque COPSA no es un problema que apareció ayer, viene de larga data. Entonces, me parece que hay que apuntar una solución a COPSA. Lo que a mí me genera ruido es, se decide un paro general del transporte y el que sale más castigado es el que va a trabajar en ómnibus. Aquel que necesita llevar a sus hijos a los centros educativos porque tiene que ir a trabajar y si no le descuentan el día y le pega donde más le duele. Pero entonces con ese criterio no tendrían derecho a huelga los No, trabajadores del no, transporte. yo no digo de ningún eso. lado. Yo no porque digo eso. siempre los trabajadores embroman a alguien por el que trabajan. Yo no digo eso. Siempre Yo lo que es digo es,
Está bien, si no quieren pasar lista, que no pasen, pero no me parece que digan, bueno, que los docentes vayan al liceo que le queda más cerca, porque quizás yo necesito que mis hijos vayan a la escuela porque yo tengo que ir a trabajar, porque si yo no voy a trabajar, capaz que no como. Capaz que ese día, no sé, voy a dedo, en bicicleta o en patineta porque necesito mi salario. O caminando, porque necesito mi salario y necesito quien me cuide a mis hijos, porque no tengo familiares que me lo cuiden. Entonces, eso no está pensado. Entonces, yo entiendo la postura de Kutxa que dice, bueno, momentito, en Montevideo no tenemos problema de este tipo. El problema es de Copsa. Arreglen Copsa, porque aparte, insisto, no es nuevo. ¿Qué solución hay? No sé, porque no he visto los números. Si es un problema de que la empresa no quiere... 11 años de concordato. Segundo concurso, bueno. Segundo concurso. Entonces, Vos tenés experiencia en el Ministerio de Trabajo de la gestión anterior. A ver, justamente, COPSA fue un tema de transición entre el gobierno del Frente Amplio y el gobierno de la coalición republicana encabezado por el Partido Nacional. O sea, cuando nos reunimos con Murro en la reunión de transición, uno de los temas a tratar era COPSA. Cuando nos reunimos con Castillo en la transición que acabamos de hacer, también COPSA fue un tema a tratar. Conclusión, no es estructural, no es coyuntural. Hay que buscarle una solución a COPSA porque evidentemente 2 concursos después algún problema hay. Aparte, también es una empresa que se financia muchas veces a raíz de deberle a los trabajadores. Reclamo que es totalmente legítimo. Exacto. O sea, escuchar trabajadores que dicen que no van a salir a trabajar porque se les debe el salario de 2 meses para atrás, y sí, es totalmente razonable. O sea, si están trabajando es porque precisan su salario para sustentarse. Y muchas veces, yo lo he hecho como abogada anteriormente, se hacían vales a los trabajadores por la plata que se les debía con intereses. Después para cobrarlo fue todo un lío. O sea, viene de un manejo bastante complicado, ¿no? Creo que hay que sentarse con el Ministerio de Transporte, con las autoridades de la empresa, sincerarse y decir, bueno, a ver, este negocio es rentable, no es rentable. O sea, ¿por dónde hay que buscarle la solución? Eso, por un lado. Por otro lado, Kutxa, a ver, no tiene obligación de adherir. No hay una obligación de adherir y no hay una tiene que adherir. A lo que no voy solo es- una obligación, no y ese- tiene. Los sindicatos convocan a sindicatos, a trabajadores. Justamente, y no tienen a la obligación de patronales. adherir otros. El gran problema es que, como decía Connie, Kutxa no son todos empleados dependientes. No. Y así como hay derecho a hacer huelga, también hay derecho a trabajar y hay que respetarlo. Que Pero es esa es la la parte de la patronal. libertad. Justamente, entonces, ¿qué está diciendo la patronal? Yo voy a salir a manejar, el dueño del ómnibus, yo voy a salir a manejar mi ómnibus No y es voy lo a que dice el levantar mi comunicado. pasaje. Pero porque en definitiva, No yo es lo creo que que ahí dice el hay una mirada un poco hemipléjica de lo que son los trabajadores. Por un lado están los trabajadores dependientes, pero dentro de a mí no me gusta hablar de clase, pero dentro de la categoría de trabajadores, hay un montón de gente que es tan trabajadora como otra, solo que está en otro régimen. Los profesionales que somos trabajadores independientes, yo me considero tan trabajadora como un trabajador dependiente, pero muchas veces estamos... Pero no, porque Eso yo no cuando tengo estoy ninguna enferma duda trabajo de que igual. Yo también soy profesional cuando- y me considero Bueno, tan trabajadora como tú. pero muchas veces Pero no estamos está hablando bien. de Nunca otra hice cosa. Yo tampoco. Nunca hice paro en mi vida. Lo que tenemos tampoco. es otra discusión. Y es, Pero lo acá hay orgulloso de eso. una empresa, hay trabajadores, Sí. no son Que no les pagan el independientes, sueldo. son trabajadores Ese es el punto. dependientes Sí. de patrones Sí. y adhieren a un paro convocado porque una de las empresas de transporte no le paga a sus empleados. Perfectamente. No hay ni conflicto con que seas trabajador independiente, o sea, es Perfectamente. otro problema. Bien, dicho Entonces, esto- en ese marco, Kutxa no tiene que decir nada. No, yo no Trabaja estoy de acuerdo. el patrón que No, quiere no estoy de trabajar acuerdo. y Y te fin explico del por qué no tema. estoy de acuerdo. No le tiene que decir a los Como de- trabajadores, es no. una presión indebida. Como decía Marta, todo esto trastoca la vida social Sí, de claro. la sociedad en general. supuesto, Entonces, por supuesto. ante la opinión pública, decir que va a haber ómnibus o no va a haber ómnibus cambia la vida. Cambia. Quién va a trabajar, cambia con quién dejó a los nenes. O sea, todas las tareas de cuidado se ven alteradas por todo esto. Cambia la primaria. Entonces, salir a decir que la flota va a estar en la calle, y yo lo veo con ojos Tranquiliza, positivos. tranquiliza No me parece a la algo gente. malo. Vulnerar el derecho a la huelga. No, porque los trabajadores que quieren pueden hacer huelga. El derecho no tiene nada No, que porque ver. no tienen sanción por no adherir. Exactamente. Fernando. Yo creo que siempre en estos juegos se da el que puede y el que no puede y el que inicia. Kutxa siempre ha tenido una hegemonía en el transporte de Montevideo y en el interdepartamental, porque también Kutxa opera en la zona donde opera Copsa, en el conurbano. Entonces, tampoco es que es un problema que es de allá, es un problema general. Y de alguna manera es una viveza empresarial, y eso lo podemos interpretar o no, pero es una viveza empresarial. Sabemos que no hay trabajo, la gente tiene ahí, me aprovecho de la situación y ahí hago la promoción. Pero por otro lado, a mí lo que me parece más vergonzoso es Copsa. Porque que no perdamos el centro de aquí, porque cuando es notorio que esto es un problema de gestión de la empresa Copsa, endémicamente.
Ya no es que es un problema coyuntural. Y cada vez que aparece la atamos con alambre y le tiramos unos pesitos, arreglan lo coyuntural y a los 2 o 3 meses empezamos otra vez la gata a los fideos. Entonces, vamos a sacarle los fideos a la gata y que la gata coma galletitas, pero vamos a poner realmente el tema donde tiene que ir, porque si es una empresa que ya no está para gestionar, pues hay que utilizar las herramientas necesarias para que esa empresa no tiene la capacidad de gestionar, porque no es una cosa solamente de un capital y un patrimonio propio de la empresa. Es un recurso de transporte que hace a la población. No es solamente una responsabilidad de la empresa ni un beneficio de la empresa. Entonces yo creo que acá el Estado tiene que en algún momento ponerse los pantalones y decir esto no funciona así, porque el transporte es un derecho y un derecho que tienen los ciudadanos y que no puede estar a merced de que si lo administro bien o lo administro mal. Administre su almacén, señor, pero no administre el transporte. Pero además, las razones... Y en ese sentido, perdón, quiero decir, y en ese sentido creo que es necesario que la fuente laboral, los trabajadores, alcen su voz y no mezclemos las aguas. Por supuesto. Alcen su voz y no mezclemos las aguas. Ese es el derecho a la huelga que tenemos. Es una voz, nos jode a todos, sí, pero también nos jode a todos que haya trabajadores que no cobran, nos jode a todos que tengamos un transporte deficiente, nos jode a todos que algunos embolsen y la responsabilidad de embolsar en su dinero, en su bolsillo, no sea redistribuida porque cuando hay que tirarle el cuellito, le tiramos toda la moneda. Así que, por favor. Yo quería decir una cosa, que además es como insólito el planteo de COPSA, porque es un negocio que numéricamente, yo no conozco los números, pero quienes trabajan en el Ministerio de Transporte, es inevitable saberlos, porque es matemático. Sí, claro. ¿Cuántos boletos? Hoy, todo. O sea, ¿cuántos boletos vendés, no? ¿Cuánto sale la nafta? ¿Quién te subvenciona? 2 más 2 son 4. ¿Cuántos móviles tenés? ¿Cuántos trabajadores? Pago, Un contador esta cuenta te la hace. Yo no soy contadora, pero es evidente que se sabe cuál es el negocio, cuánto se gana y cuánto bueno, o no Marrero se gana. habla de una ambición infinita, ¿no? Bueno, pero porque porque en el discurso hay como una nebulosa en una cosa que es transparente. Se sabe. Pero es tan transparente porque... A ver, bueno, no es transparente por parte de que la empresa brinde los números, pero es transparente de calcular, No, pero a ver, está bien, pero yo lo que voy es, si hubo 2 concordatos, ¿qué dice el síndico? Sí. A ver, esto es bien fácil. Yo creo que tan fácil de resolver no debe ser porque si no, no seguiríamos. No, lo que pasa pero es que conocer los números por 2 razones. Al Uruguay le cuesta darle baja a las empresas. A ver, sí, les cuesta. puedo hacer, lo dije el otro día, pero en la medida en que no entendamos que la quiebra es un instrumento fundamental en el sistema capitalista que tenemos vigente por nuestra Constitución de la República, que los valores supremos que defiende, además de la libertad, está la propiedad. Y la propiedad está asociada a la actividad económica y la actividad económica a las formas societarias que la ley habilita, porque yo no puedo hacer una empresa de transporte con la modalidad que se me ocurra. Tengo que ceñirme a las normas. Muy bien. Pero además, en este caso, se trata de una pequeña rama del derecho público, que es el de la regulación de los servicios públicos, que son otro concepto de la sociedad, ojo, de la sociedad de los últimos 100 años. Del sistema de servicios públicos en 1860, el señor que construyó el puente del Miguelete, nada, consiguió la concesión y ponía a un empleado para que cobrara el peaje y si no, no te abrían la cadena y no pasaba para el otro lado del Miguelete. Pero después pasamos a la concepción del servicio público. Y el servicio público no es del Estado, es de la comunidad. Y la comunidad le encarga a entidades del Estado, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a que pueda supervisar y autorizar en ciertas condiciones, porque no podés... A ver, vayan a ver cómo andan en Cuba los ciudadanos beneficiados por el socialismo y verán que el sistema público de transporte en toda la isla es con tracción a sangre y carros de 1930. Y los que cobran ni pagan contribución de impuestos ni nada. Bueno, acá eso existió también, no más.
Ahora hay normas, cuántos pasajeros pueden ir, cuántos de pie, pues eso, y todavía la comunidad les da subsidio para el gasoil, etcétera, etcétera. Entonces, que se sabe cómo son los resultados, se sabe. Esta empresa está fundida todo el sector. Si está fundido todo el sector, habrá que tener un plan nacional de transporte. Si lo que está fundida es una empresa desde hace 20 años, pues que quiebre y se termine la relación entre los ómnibus y los fundidos. Bien, ¿alguien más para agregar algo? Alfredo. A mí lo que me da la impresión es que si hace 12, 13 años que tiene el problema de COPSA usufructúa líneas que le fueron otorgadas por el Estado. Entonces, evidentemente, los gobiernos del Frente Amplio y la coalición republicana fracasaron con total éxito. Porque ¿por qué no se metieron con ese tema? Digo, no le podés conceder líneas a una empresa que no funciona, que no le paga a la gente, que no sé cuánto. Y después está el tema de que los pequeños propietarios, ¿viste? Marrero lo dijo acá. Entra uno a laburar y dice, si vos compras un pedacito del ómnibus, pagás tanto por mes y no sé qué, y es un curro que los tipos los engañan a los dueños, ¿viste? Dicen, soy dueño de un 10º parte del ómnibus, y al poco tiempo no le funciona, no le entonces, y se van. Entonces, evidentemente, como cooperativa funciona no es cooperativa, es sociedad anónima. Bastante renga. COPSA, S.A., COPSA, S.A., ¿no? Sociedad anónima. Es sociedad anónima, no es cooperativa. Pero digo, las cooperativas no pagan impuestos. Pero lo que te digo es que de ese punto de vista, es decir, tienen dueños que son como cooperativistas pequeños, Connie. Lo podrás llamar empresa, pero son cooperativistas pequeños que los curran y esta gente no le está pagando. Pero si te curran en la empresa, entonces, a mí me parece, Estado de Derecho. Perdón, a mí me parece que el derecho a la huelga lo tienen todos. Y yo, si fuera pequeño propietario de un 10º de... Yo me sumaría al sindicato a hacer huelga, porque evidentemente ellos también son perjudicados. Pero, bueno, ¿viste? de eso se es trata complicado el tema. la libertad, de que cada uno... Yo me sumaría. No, está perfecto. Yo tengo un matiz con lo que planteas vos, Alfredo, de que a mí no me parece tan fácil de resolver porque, y no creo que hayan fracasado. No lo hicieron en 5 años. Pero no pudieron. No estoy haciendo camiseta político barata. No, yo sí, pero yo un problema sí. serio. No, vos sí porque es tu estilo, pero yo no. ¿Cuál es el problema? Vos no podés dejar gente varada y no podés cerrar la cortina de COPSA de un día para otro porque toda la gente que vive en Ciudad de la Cruz... 13 años no es un día para otro, querida, Pero no estamos hablando de un conflicto que empezó el mes pasado. ¿Pero vos te pensás que los gobiernos no lo quieren solucionar? Evidentemente no les da algo raro hay en todo. Bueno, está claro. Algo raro hay. Pero también tendríamos que pensar en tener otra empresa que sí lo pudiera hacer ese es el punto. ¿No sería momento de buscar una empresa alternativa que tome Pero no es tan fácil de cierro la cortina de COPSA y hasta luego. Pero a ver. En 13 años, si no buscaste solución... Tenés tiempo, si tenés 2 concordatos, de buscar una empresa Vamos a alternativa ver que cómo tome la sigue línea. todo este asunto, porque en definitiva, bueno, lo primero es que puedan terminar de cobrar lo que se les debe. Sí, para arrancar. Sí, pero no es este mes. Porque... No, ahora tienen 2 meses. Ahora se va a juntar otro mes. Por eso. Si te digo dolor muscular y vos automáticamente...